Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Dice los Hechos de los Apóstoles que entonces regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que está cerca de Jerusalén a la distancia de un camino permitido el sábado. Y cuando llegaron, subieron al cenáculo donde vivían Pedro, Juan, Santiago y Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago el de Alfeo y Simón el Celotes, y Judas el de Santiago. Va enumerando uno a uno el Evangelio y añade: todos ellos perseveraban unánimes en la oración, junto con algunas mujeres y con María, la madre de Jesús, y sus hermanos. Hay que ver cómo llueve, hoy. Pues este pasaje del Evangelio, de los Hechos de los Apóstoles, que tantas veces hemos meditado, nos ayuda a comenzar este rato de oración sobre la intención mensual. La intención mensual, que no es intención mensual porque es para todo el año, desde octubre de 2022 hasta octubre de 2023. Los creyentes saben que la oración unida y perseverante puede alcanzarlo todo. Y esta confianza en el poder de la oración ha sido muy comentada con frecuencia, no solamente por los santos, por los papas, sino que además los papas han querido también que tener intenciones particulares por las que los cristianos rezan periódicamente. Al mismo tiempo, también hablan de la acción, oración y acción. Las intenciones de la oración se traducen en un profundo trabajo apostólico en los diversos ambientes. Y por este motivo, San José María, desde hace ya bastantes años, desde mediados de los años 50, comenzó a proponer para todos los miembros del Opus Dei una intención mensual que fuese el objeto de la oración, de estudio y de trabajo apostólico de muchas personas. Y siempre decía San José María que el arma del Opus Dei es la oración, que no tenemos otra arma, otro medio para vencer que la oración. Y por eso encomendaba a la oración de todos los miembros de la obra, pues esas intenciones, llamadas intenciones mensuales, aunque a veces no eran solamente mensuales, sino que a lo mejor podía ser durante una temporada o incluso un año. Y no solamente el fundador de la obra, sino que también sus sucesores al frente del Opus Dei
han ido sugiriendo intenciones específicas por las que rezar y actuar. No solamente rezar y actuar. De algún modo, nuestro Padre pretendía que todos sintieran las necesidades de la obra, de la Iglesia y del mundo, y rezaran y trabajaran todos a una. En esa historia del borrico de Noria, que estos días recordaba, porque como estamos en el Prado con el 50 aniversario de cuando San José María estuvo en esas tertulias y visitando el colegio El Prado, pues una de las historias que tienen los niños para leer es la historia del borrico de Noria. Cuando habla del borrico de Noria, habla de cómo los borricos causan asombro de los demás animales más grandes y más fuertes, porque todos a una, en recua, pues tiran de la piedra o de lo que hay que mover, aunque sean pequeñitos y aunque sean con poca envergadura y con poca fuerza. Pero todos tiran al unísono y consiguen mover aquello que se pretende. Por eso todos a una. Con el paso del tiempo, la intención mensual se ha seguido concretando en la prelatura de diversas maneras y duraciones, ya decía antes, meses, un año. Por eso, la que el Padre nos ha propuesto para este año 2022-2023 no nos sorprende, porque no es la primera de un año. Y dice así: pidamos al Señor la gracia de servir con toda nuestra vida a la Iglesia. Aquí es el primer punto. Con este propósito recemos Corunum et Anima Una, muy unidos al Padre, por los trabajos que ha pedido el Papa a la obra en el motu proprio al Carisma Tuendum. Es el primer punto. El segundo punto dice: procuremos promover con detalles concretos la unidad en nuestra familia espiritual y con todos los cristianos para servir a la Iglesia como la Iglesia quiere ser servida. De este modo contribuiremos a la evangelización del mundo desde la belleza del carisma recibido por San José María. Servir a la Iglesia. Y servir a la Iglesia como la Iglesia quiere ser servida, decía siempre San José María, y lo repetía de un modo u otro. Servir a la Iglesia. Ama, venera, reza, mortifícate cada día con más cariño por el romano pontífice, piedra basilar de la Iglesia que prolonga entre todos los hombres a lo largo de los siglos y hasta el fin de los tiempos aquella labor de santificación y gobierno que Jesús confió a Pedro. Es un punto de los primeros de Forja, que allí San José María pues subraya el ama, como le gustaba mucho, como ir concretando: ama, venera, reza, mortifícate. Bueno, pues es una primera idea que podemos hablar con el Señor, cómo estamos nosotros de ese modo. La Iglesia de Cristo, presentada como una construcción erigida por Él mismo, está edificada sobre Pedro, como sobre una roca. Ayer, en la lectura primera de la misa, salía la palabra Cefas. Y yo, que estaba celebrando misa para los niños de tercero de primaria, pues me hizo dudar, no, tenía clarísimo que no sabía quién era Cefas. Entonces, aunque era la misa, pero bueno, como es una misa catequética, me paré un momento en la lectura de Pablo, y le dije: a ver, ¿quién sabe quién es Cefas? Y nadie sabía quién era Cefas, hacía el niño, nadie sabía quién era Cefas. Y rápidamente, antes de que algún profesor se acercara a un niño para decirle quién era Cefas, le dije: ¿y quién recibe el nombre de piedra?
Entonces ya ahí levantaron la mano varios. A ver, Pedro, San Pedro. Dije, hombre, pues no estamos tan mal informados o formados. ¿Saben quién es piedra? Porque le dije, Cefa significa piedra. Bueno, pues la iglesia de Cristo construida sobre esa piedra, edificada sobre esa roca. Cristo ha edificado la iglesia no solo dotándola de medios de salvación, los sacramentos, y estructuras organizativas, sino también y principalmente creando en su cuerpo, sobre la cruz, el hombre nuevo, el nuevo pueblo de Dios, heredero de las promesas. Y este último aspecto se hace más evidente en la primera carta de San Pedro, siempre con la misma imagen de la construcción. Acercándonos a él, dice, piedra viva desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también vosotros como piedras vivas sois edificados como edificio espiritual en orden a un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales, agradables a Dios por medio de Jesucristo. Vosotros, lo hemos oído muchas veces porque San José María nos hablaba de esa alma sacerdotal, sois linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido en propiedad. No olvidemos que San Pedro está aplicando a los bautizados los títulos más nobles, más altos del pueblo de la antigua alianza. Y San Pedro está diciéndoles algo que los judíos, los hebreos, lo tenían muy presente, porque ellos eran el pueblo elegido, ese pueblo sacerdotal, esa nación consagrada por Dios. Y ahora estaba aplicándolo San Pedro no solamente al pueblo elegido, sino que a esa continuación del nuevo pueblo, de la nueva alianza, que es la Iglesia, y que está edificado por Cristo como templo. Por eso, cuando San Pedro le está dirigiendo a los hebreos, o judíos, esas palabras, ellos están entendiendo perfectamente que los que siguen a Cristo son el nuevo pueblo de Dios. Y que además ese pueblo no ha sido adquirido con una alianza con la sangre de un cordero o de muchos corderos, sino con la sangre redentora de Cristo. Porque Cristo es el que ha derramado su sangre en la cruz por la Iglesia. La Iglesia es de Cristo, porque la adquirió con su sacrificio redentor y la edificó en su cuerpo sobre la cruz. Por esto, cuando Cristo dice, mi Iglesia, en el adjetivo mía vibran la fuerza y el drama del Gólgota. Y añadir después, sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, significa asociar a Pedro de un modo singular a la obra admirable que habrá de realizar sobre la cruz. No es simplemente algo organizativo, no es simplemente algo, digamos, si quieres, de afinidad de pueblo, o de que somos todos galileos, ¿no? Por eso Cristo lo está resaltando, lo está subrayando. Santa Catalina de Siena hablaba de Cristo en la tierra, para referirse al Papa. Y le gustaba designar al Papa de ese modo. En una de sus cartas decía, vosotros sabéis bien que Cristo dejó a su vicario, y esto lo hizo para remedio de nuestras almas, porque no podemos tener salud más que en el cuerpo místico de la Santa Iglesia, cuya cabeza es Cristo, y nosotros somos los miembros. Y el que no sea obediente a Cristo en la tierra, el cual hace las veces de Cristo en el cielo, no participa del fruto de Hijo de Dios. Es una de las cartas de Santa Catalina de Siena
esa santa que es intercesora de la obra y que San José María le tenía tanto cariño. Por eso, con esa idea clara de que la Iglesia ha salido del costado de Cristo, ¿cómo podría no amar yo aquello por lo que Jesús murió en la cruz? Por lo que entregó toda su sangre hasta el último aliento. ¿Cómo podría yo amar a Cristo sin amar al mismo tiempo aquellas cosas por las que Él dio su vida? La Iglesia formada por personas que pueden ser buenas, malas, mediocres, santas, pecadoras, todo eso junto. Y sigue siendo la esposa de Cristo. ¿Puedo amar al esposo despreciando a la esposa? Y alguien puede pensar, pero ¿cómo puedes amar a alguien que ha traicionado tantas veces al Evangelio? A alguien que tiene tan poco que ver con lo que Cristo soñó que fuera. ¿Es que no sientes al menos nostalgia de la iglesia primitiva? Cuando contemplas, pues porque a veces llega la noticia, ¿no? Ayer mismo leía la noticia de que pues un sacerdote había sido excomulgado, late sentencia además, en un país de Europa, por sus opiniones y sus afirmaciones contra el magisterio de la Iglesia. Ya había sido advertido, bueno, pues la propia diócesis comunicaba que había sido declarado pues excomulgado, late sentencia. Punto. Bueno, pues estas cosas pasan. Y podemos decir, bueno, si fuese la iglesia primitiva, que eran los 12 apóstoles, que estaban unidos, que estaban perfectamente unidos. Bueno, pues también hubo algunos enfrentamientos entre Pedro y Pablo. La sangre de Cristo, como decía San Ireneo, claro que hay nostalgia de la primitiva iglesia, decía San Ireneo, y eso es que San Ireneo era de los primeros, de los padres apostólicos, ¿no? San Ireneo hablaba de la sangre de Cristo, estaba todavía caliente y en los que la fe ardía con toda viveza en el alma de los creyentes. Pero no por eso, había personas que se separaban de la iglesia, herejes. Ayer leía sobre una herejía que nunca había oído yo nombrar y que tenía que ver con la Virgen. Unas mujeres que ofrecían sacrificios de tortas, de pan, a la Virgen, como si fuese la misa, y que fueron condenados, ¿no? Claro, evidentemente. Nosotros hemos de considerar siempre en nuestra oración y tener muy presente lo que San José María ya en los años 40 escribía. La única ambición, el único deseo del Opus Dei y de cada uno de sus hijos es servir a la Iglesia como ella quiere ser servida. El centro y el final de mi amor es Cristo. Pero ella, la Iglesia, decía San Ireneo, es la cámara del tesoro, donde los apóstoles han depositado la verdad que es Cristo. La sala donde el padre de familia celebra los desposorios de su hijo, escribe otro padre de la Iglesia, en este caso San Cipriano. Ella es verdaderamente, ahora es San Agustín, la casa de oración adornada de visibles edificios, el templo donde habita tu gloria, la sede inconmutable de la verdad, el santuario de la eterna caridad, el arca que nos salva del diluvio y nos conduce al puerto de la salvación, la querida y única esposa que Cristo conquistó con su sangre, y en cuyo seno renacemos para su gloria, con cuya leche nos amamantamos, cuyo pan de vida nos fortalece, la fuente de la misericordia con la que nos sustentamos.
De este modo, los padres de la Iglesia están subrayando la importancia de permanecer, pues eso, unidos a la Iglesia. Unidos a la Iglesia, unidos al Romano Pontífice. El amor al Romano Pontífice, decía San José María en una de sus homilías, que están recogidas en ese librito pequeño que se llama Amar a la Iglesia, dice: el amor al Romano Pontífice ha de ser en nosotros una hermosa pasión, porque en él vemos a Cristo. Si tratamos al Señor en la oración, caminaremos con la mirada despejada que nos permita distinguir también en los acontecimientos que a veces no entendemos o que nos producen llanto o dolor, la acción del Espíritu Santo. Aunque estas cosas pueden ocurrir, como dice el Padre, nuestro Padre, no entendemos o que nos producen llanto o dolor, la acción del Espíritu Santo. Preparando la meditación, y antes de pasar al segundo tema de la intención mensual, recogía o recordaba una anécdota de los años 40, principios de los 40, en España y en Barcelona concretamente. Después de la Guerra Civil Española, reflorecieron las congregaciones marianas que dirigían los jesuitas en las principales capitales de España. En Barcelona era su director el padre Manuel María Vergés, un jesuita fogoso, gran orador sagrado, corpulento, de buena presencia y con voz potente, varón lleno de celo por la buena marcha de la congregación. No se organizaban en la ciudad actos religiosos de importancia sin que de algún modo participaran oficialmente los congregantes. Uno de los acontecimientos de mayor relieve era la novena solemne de la Inmaculada, que acababa el 8 de diciembre. En 1940, el padre Vergés anunció que ese año vendría de Madrid el padre Carrillo de Albornoz, también jesuita, a predicarla. Prometía ser un suceso memorable, aunque no insólito, pues en colegios, conventos y parroquias de toda España se celebraba la novena, invitando a predicadores de muchas campanillas. Los actos tuvieron lugar en la iglesia de la calle de Caspe, vecina a la curia provincial y a un colegio de la compañía. Entre la muchedumbre de estudiantes que escuchaban al predicador madrileño estaban Rafael Escolá, que estudiaba ingeniería industrial, y el amigo suyo, Juan Bautista Torelló, más tarde psiquiatra. Como sabéis, los dos fueron miembros del Opus Dei. Grande fue la sorpresa de ambos cuando en la primera noche de la novena oyeron al padre Carrillo frases sacadas textualmente de Camino. Rafael había pedido la admisión en la obra 2 meses antes y meditaba con ese libro a diario. Juan Bautista, en cambio, aún no perteneciendo a la obra, se lo sabía casi de memoria. A juzgar por su primera reacción, no debieron enterarse bien del sentido de las palabras del padre Carrillo, porque en los días siguientes los dos amigos, sin dar más importancia al hecho, y esto es lo que me hacía mucha gracia, llevaban la cuenta de las veces que el predicador citaba Camino desde el púlpito. Hoy han sido 7, hoy 8, contaba Juan Bautista, sin parar mientes en que lo que realmente estaba haciendo el predicador era una disección del libro y extraer aquello que por su contenido consideraba no conforme con la doctrina cristiana. Era el primer paso para precaver a los jóvenes congregantes contra lo que después se calificaría como la nueva herejía que se estaba extendiendo entre la juventud. Ni Rafael ni Juan Bautista se percataron de cómo aquello estaba pasando. Bueno, pues es una anécdota, si quieres tú, simpática, porque aquellos dos buenos estudiantes no se enteraban de que estaban atacándoles con puntos de Camino que ellos sabían de memoria y que se consideraban libro herético y que incluso fue quemado. Bueno, con el tiempo, por el propio Pablo VI lo utilizaba como libro en su mesilla de noche.
pues bueno, pues es las cosas que han ido ocurriendo. Realmente lo que hemos de hacer nosotros es no como estos, ir contando el número de veces que pueden atacar al Opus Dei, pero sí de rezar. Por eso pidamos al Señor que nos mantenga siempre como fieles hijos de la Iglesia y del Papa, unidos. La segunda parte, para mí, pero pienso yo, de la intención mensual habla de que procuremos promover con detalles concretos la unidad en nuestra familia espiritual. Cosa que también, pues, es un buen cometido para todo este año, con propósitos concretos y con detalles concretos. La unidad en nuestra familia espiritual. Recordáis que el 19 de marzo del 2022 el padre, el prelado del Opus Dei, escribía una carta hablando de la fidelidad a la vocación y hablando de que esa fidelidad personal a la propia vocación en la obra está relacionada con la fidelidad, con la permanencia de la obra como institución en fidelidad al querer de Dios, para ella como lo transmitió el fundador. Por eso podemos rezar, trabajar, para fomentar y seguir manteniendo esa unidad entre nosotros en la obra, evitando y apartando los motivos que nos puedan, pues, separar, desde la crítica, desde la murmuración, desde el considerar a los demás ajenos, pues eso, a la familia, a nuestra familia, y pues entender que podemos o tenemos derecho, pues, a hacer cosas que nos separen de los demás, buscando, pues, el facilitar la unidad con la corrección fraterna. Una fidelidad, decía el padre en esa carta, que excluye tanto lo que sería un superficial afán de cambios como una actitud a priori contraria ante todo lo que sea o parezca una cierta novedad. Por esta vocación, y está citando a San José María, por esta vocación nuestra estamos presentes en el mismo origen de los rectos cambios que se dan en la sociedad y hacemos también nuestros los progresos de nuestra época. Por esto, añade el padre, hemos de comprender y compartir las ansias de nuestro tiempo y a la vez no pretender adaptarnos a cualquier moda o costumbre, por muy actual y extendida que se manifieste, si resulta contraria al espíritu que Dios nos ha transmitido mediante nuestro fundador. Me paro aquí un momentito, porque podemos ver cosas que realmente nos pueden atraer, porque vemos que puede haber como facilitar el apostolado, que puede facilitar el conocer a más gente o el que acercar a más gente a Dios. Bueno, nosotros a lo nuestro, ¿no? Y en nuestro camino y con los medios que hemos vivido desde siempre, de que nuestro padre, pues por querer divino, fundó el Opus Dei, como hemos recordado hace 4 días o 3 días. Y añade además el padre, incluso por ser inadecuada al tono humano y al aire de familia propio de la obra. También hemos de luchar para evitar cualquier cosa que vaya en contra del tono humano, en el modo de vestir, en el modo de comportarnos, en el modo de hablar, en el modo de tratar a las personas de casa, en el centro, fuera del centro, etc. Vamos a terminar la meditación porque ya es la hora. El padre en la carta esta que decía antes, un segundito, que intento volver para atrás si me deja. Bueno, pues dice: contribuiremos a que en la sociedad se reconozcan los derechos de la persona humana, de la familia, de la Iglesia. Nuestra labor hará que disminuyan los odios fratricidas y las suspicacias entre los pueblos
Y mis hijas y mis hijos, fortes in fide, está citando a San Pedro, firmes en la fe, sabrán ungir todas las heridas con la caridad de Cristo, que es bálsamo suavísimo. Pues acudimos a Santa María Regina Operice. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.